Prédica número 2475, dada por el pastor Carlos Hostal el miércoles 3 de junio del 2015. Continuación, libro de Santiago, fe con obras, fe teórica versus fe práctica. Nos vamos a ir a Santiago, ya nos graduamos al próximo principio, en Santiago capítulo 2. Llevamos como 4 o 5 meses en el libro de Santiago y vamos por el capítulo 2. Santiago capítulo 2, y vamos a estar estudiando el principio que se encuentra del verso 14 al verso 26. Y estos son principios muy importantes, porque son cosas que vemos todo el tiempo, y aquí describen algo que algunas personas tienen y son, y honestamente es algo que no queremos ni tener ni ser. Entonces, gracias a Dios por la palabra de Dios, que menciona estas cosas, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y nos pone el rostro en el espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y hacer una elección. Amén. Si es a Jesús a quien estamos viendo en el espejo, pues vamos bien. Pero si no es a Jesús, entonces algo tenemos que hacer. Santiago 2 del 14 al 26. Oigan esto, hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No está hablando de nuestra salvación inicial y tampoco está hablando de la fe que hace milagros y mueve montañas. Muchas personas dicen: ajá, encontré una contradicción en la Biblia. Porque por otro lado dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, cuando estamos acostumbrados a leer la Biblia, así como leímos los libros de té es para tomate, cuando estábamos nosotros en parvulitos, entonces vamos a creer que hay una contradicción. Pero cuando nos graduamos y ya estamos por lo menos en primaria, en nuestro estudio de la palabra de Dios, vamos a descubrir que están mencionando dos mundos completamente diferentes acá. Amén. La salvación inicial, la redención de nuestra alma es por fe. Nadie puede trabajar para redimir su propia alma. Amén. Lo único que redime el alma de los hombres es la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Redimir es rescatar. Redimir es hacer volver a su dueño original. Así es que el único que puede hacernos volver al dueño original es el Señor Jesucristo con su preciosa sangre. Lo único que declara libre de culpa o libre de deudas al hombre es la sangre del Señor Jesucristo, cuando ésta viene y expía o cubre nuestro pecado, reconciliándonos así con Dios el Padre. Amén. ¿De acuerdo? Maravilloso. Ahora, no es de nada de eso que está hablando Santiago. Santiago está hablando de otra cosa. ¿De acuerdo? No hay ninguna contradicción. Muy bien. Entonces, empecemos otra vez y vayámonos poquito a poco. Dice:
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bueno, empecemos por definir estas palabras de la manera como se están utilizando acá. La palabra fe se puede definir de muchas maneras. Hemos estudiado que fe, por un lado, fe es algo que empieza a existir en nosotros el día que Jesucristo llega a nuestra vida, porque Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Esa es una definición de fe o un ángulo. Hay otro ángulo. La fe es un don del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados con Espíritu Santo y fuego, entre todos los dones o regalos que nos da el Señor a raíz de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, no solo está el don de hablar en otras lenguas, ese es el primero que se manifiesta, pero está, por ejemplo, el don de fe. ¿Y para qué nos sirve el don de fe? Nos sirve para creer que Dios puede hacer un milagro. Cuando oramos por un enfermo, podemos creer que el enfermo puede ser sanado. Amén. El don de fe nos ayuda a dar pasos que no tenemos la madurez o el entendimiento para darlos, pero Dios nos ayuda y nos mueve en cierta dirección. La fe nos va a ayudar a confiar, ¿verdad? Que esa es la dirección correcta. Ese es el don de fe. Pero luego la fe es un fruto del Espíritu. Entonces hay otro ángulo a la fe, que es el resultado de haber crecido y madurado lo suficiente en la estatura espiritual del Señor Jesucristo para poder creer sin ninguna duda cosas que al principio no podíamos creer porque ni siquiera sabíamos que existían. ¿Sí? Esa es la fe por crecimiento o la fe como fruto. Amén. Pero no es de nada de eso que está hablando Santiago. Santiago está hablando de fe como aquello en lo que creemos. La definición de fe es persuasión o convicción moral. Significa, la definición de fe aquí del griego dice confianza en Cristo para salvación y constancia en dicha profesión. En este contexto le llaman fe a aquello en lo que hemos creído. Ahora miren pues, la fe sin obras está muerta. Quiere decir que nuestro creer, ese es mal español, nuestra credibilidad es otra cosa. Podemos creer solo en teoría. A eso se está refiriendo. Lo que decimos que creemos en el Señor Jesucristo puede ser solo una teoría. Entonces dice, la fe sin obras está muerta. Y si nuestra confianza y lo que creemos de Jesús es solo teórico, eso hasta aquí no tiene ninguna vida. El aliento de Dios no está allí. Entonces, cuando estemos pasando por alguna situación complicada, les prometo que vamos a actuar de otra manera, menos que de la manera que decimos creer, porque solo era una teoría. ¿Lo ven? Definamos obras. La palabra obras, también del griego, significa hechos, acción, esfuerzo, ocupación, trabajo. Entonces, si yo digo que creo, pero no hay hechos, mi fe está muerta. No tiene espíritu, no tiene aliento de vida. Así es que lo que nos va a llevar a algún lado en Dios no es lo que creemos creer. No son las teorías las que nos llevan a algún lado en Dios. Y ahí es donde mucha gente, cuando son probados, despiertan abruptamente y resulta que realmente su conocimiento de Dios era solo teórico, pero hasta aquí no han empezado a tener una experiencia que haga vivir en ellos lo que ellos dicen que creen. ¿Está claro? A eso se está refiriendo Santiago. Y si nuestra experiencia cristiana es solo teórica, y créanme, pueden pasar los años y nuestra experiencia puede seguir siendo solo teórica. ¿Cómo puede ser? Bueno, las teorías son exquisitas. Tendríamos que ser algún tipo de caso mental para rechazarlas, para no deleitarnos en ellas, porque la palabra de Dios es exquisita, la verdad es exquisita, pero puede ser exquisita y seguir siendo teórica. Amén.
Amén. O sea, simpatizamos con aquello, nos gusta, nos hace sentido, nos deleitamos, hasta gritamos cuando nuestros oídos son adornados con el dulce sonido de la verdad. Pero puede seguir siendo solo teórico. Amén. A eso se está refiriendo Santiago acá. ¿Sí? Y si nuestra fe en Cristo es solo teórica, miren, ¿quieren ver a un fariseo? El fariseísmo es el resultado de una persona cuya fe en Cristo es solo teórica. Hay un síndrome por ahí, no sé si Dios me va a permitir mencionárselos, pero ¿se acuerdan cuando Jesús limpió el templo al final de su ministerio? Él limpió el templo una vez al principio y 2 veces al final. Mucha gente cree que solo es una vez al final, pero si concilian lo que nos dicen todos los evangelios, un evangelio dice que Jesús limpió el templo y entonces maldijo la higuera. Otro evangelio dice que Jesús maldijo la higuera y entonces limpió el templo. Lo que significa que limpió el templo, maldijo la higuera y al día siguiente volvió a limpiar el templo. Amén, porque no hay contradicciones en la palabra de Dios. Pero en una de esas ocasiones dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Esa expresión la prestó del libro de Jeremías, capítulo 7. Y ahí vemos claramente qué significa convertir la casa de Dios en cueva de ladrones. Pero si nuestra fe en Cristo solo es teórica, vamos a terminar convirtiendo en cueva de ladrones la casa de Dios. Adivinen quiénes van a ser los ladrones. Amén, amén. Entonces, miren, solo simpatizar con la causa no nos va a llevar a ningún lado. Estar de acuerdo con lo que estamos oyendo no nos va a llevar a ningún lado. Amén. Es hasta que haya obras acompañando lo que decimos que creemos. En otras palabras, elecciones, acción, hechos. Entonces lo que creemos cobra vida y finalmente queda escrito en las tablas de nuestro corazón. Amén. Pero mientras no haya cobrado vida, todavía somos vulnerables y cualquiera puede venir con quién sabe qué clase de doctrina y convencernos de lo contrario y llevarnos por otro lado. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Solo la palabra puesta por obra o solo la palabra que ha sido vivificada por el Espíritu de Dios es la que tiene fuego para quedar grabada en nuestro corazón y marcarnos para siempre. Amén. Ahora, por esa palabra con la que estamos marcados y que está grabada en nuestro corazón, por esa podemos morir si es necesario. En Hechos capítulo 2 dice, pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? ¿Qué significa testigos? ¿Estuvo Pedrito dispuesto a morir antes de ser bautizado con Espíritu Santo y fuego? No. ¿Tenía las teorías? 3 años y medio de estar escuchando del maestro en persona. Yo creo que sabía bastantito, pero era solo teórico. A la hora de la crucifixión, ¿dónde estuvieron sus hechos o sus acciones probando que su fe no era solo teórica? Por ningún lado. Amén. Pero a los 50 días él fue bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y lo primero que ocurrió es que todas sus teorías cobraron vida. Y dijo, yo sí sé lo que dice en el libro del profeta Joel capítulo 2. Y esto es aquello. Y cobró vida la palabra de Dios. Amén. Allí estuvo dispuesto finalmente a morir por la verdad. La palabra testigo en idioma griego, ¿cuál creen que es? Mártir. Yo no voy a morir por ninguna teoría. Si me ponen la pistola y me dicen, niegue lo que sabe. Ay, si es teórico, con mucho gusto, porque ni siquiera estoy muy seguro de que es así o no es así, pues. O estoy pasando por una situación dolorosa. Y sé que negando lo que digo que creo, me voy a librar, con gusto lo niego. No estoy dispuesto a pagar ningún tipo de precio, porque solo es teoría. Pero cuando esta ha estado acompañada de obras, de hechos, de acciones y ha quedado grabada en mi corazón, en mi mente y en mi voluntad, negar la palabra de Dios sería como negar mi nombre. Eso es ridículo, pues. O sea, niegue que usted se llama fulano de tal o le hacemos algo. Ay, mire, por favor, mejor
no puede pensar en alguna otra cosa más original, porque eso de plano no lo puedo negar, es imposible. Mi nombre es mi naturaleza, ¿cómo puedo negar eso? Así pasa con la palabra de Dios que ha cobrado vida en nosotros. Amén. Porque hay tanto cristiano aguado en el siglo XXI porque lo único que maneja son teorías. Su fe es teórica. Y cuando han llegado las oportunidades para hacer que a esas teorías se les añada una experiencia, prefieren salir corriendo porque no quieren pagar ningún tipo de precio, no quieren pasar por ningún tipo de incomodidad. Amén. Entonces sigue siendo teórico, ¿sí? A eso se refiere Santiago. La fe puede ser teórica y mientras sea solo teórica, aún está muerta. En otras palabras, no es eficaz. No nos va a servir de mucho. Amén. Bueno, entonces pone un ejemplo. Dice, y si un hermano, verso 15, ¿verdad? Y si un hermano o una hermana están desnudos. No corramos tan rápido. Dice, hermanos míos, verso 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí no está hablando de la salvación inicial. Amén. La palabra salvar significa muchas cosas. Significa librar, proteger, sanar, preservar, hacer bien. La fe puede salvarnos de terminar todos confundidos en medio de una situación determinada. La fe puede salvarnos de algún tipo de peligro porque estuvimos dispuestos a dar el paso, porque sabemos que aquello en lo que creemos es así y damos el paso. Amén. Entonces somos salvados de situaciones, de experiencias o de más dolor que pudimos habernos evitado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, verso 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Está usando como ejemplo estas muchas lamentables ocasiones en las que tuvimos la oportunidad de amar tangiblemente a alguien y elegimos hacerlo solo en teoría. Te amo, mi hermano. Vete en paz. Que alguien más te dé un suéter, que alguien más te dé de comer. Pero te amo. ¿Verdad que es hasta absurdo? Pues así es nuestra fe sin obras. Es lo que está diciendo. Es como el amor. Vámonos, dejemos un dedito acá y vámonos a 1 de Juan 3:17. 1 de Juan 3:17. Así es que en lo que llegan a 1 de Juan 3:17, entendamos esto. El camino cristiano no es un camino teórico. Amén. El cristianismo no es teorías únicamente. Por supuesto necesitamos el conocimiento teórico, pero no es teorías únicamente. 1 de Juan 3, leamos desde el 16, va a ser mejor desde el 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. A ver, el amor con el que el Señor Jesucristo nos ama, ¿es teórico? ¿O ha sido acompañado con hechos, acciones? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y Dios el Padre estuvo dispuesto ¿cuál es la palabra? A no hacer nada. Viendo a su Hijo morir, el justo por los injustos, en la cruz del Calvario, porque entendía y conocía el resultado de ese sacrificio más adelante en la vida de nosotros los pecadores. Amén. Sabemos que Dios nos ama. Dios mío, el día que dijimos Jesús, sálvame, ese día supimos de manera tangible. Hubo una acción. Nuestra salvación no fue teórica. Mi salvación no fue teórica, por eso nadie me puede apartar de ella. Amén. No fue teórica. Sí, el camino por el que he caminado por 34 años no ha sido teórico. Por eso yo sigo caminando
sigo en el mismísimo camino, sigo progresando, explorando, descubriendo, aprendiendo, ampliando, amén, edificando sobre el mismo fundamento. No es nada teórico. ¿Sí? Un montón de gente empezó con varios de nosotros que empezamos más o menos juntos, y un montón de ellos ya se nos desaparecieron, a saber qué les pasó, ¿verdad? Ustedes seguramente conocen gente así también. ¿Qué pasó? Mucho era solo teórico. Amén. Así es que, hermanos, no se contenten solo con que las teorías les hagan sentido. Entonces dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Espérenme, estoy en el versículo que quiero. Sí, gracias, 16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Te amo, hermano, pero no me pidas desviarme de mi camino para atenderte, porque ¿qué no ves que tengo prioridades? Y no me pidas más de 5 minutos, porque mi tiempo vale oro, ¿verdad? 3 minutos es suficiente, pero 5 no. ¿Sí? No me pidas hacer un gran esfuerzo para atender alguna necesidad que tú tengas. ¿Que no ves que estoy muy ocupado atendiendo mis necesidades? Ah, pero te amo. Dice, verso 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, no amemos en teoría, sino de hecho y en verdad. Ahora oigan esto: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén. ¿En qué? En que nuestro amor no es una teoría, son hechos, acciones. Amén. Entonces, ¿cuán vivo está nuestro amor por el prójimo si no hay hechos ni acciones? ¿Quién nos va a creer que de veras los amamos? Amén. Me acuerdo cuando empezamos a servir al Señor, íbamos a la correccional de menores. Los hombres y las mujeres iban a Gorriones, que en ese tiempo era la correccional de señoritas también menores de 18 años. E íbamos a hablarles del amor de Dios. Por supuesto, ¿de qué otra cosa? Que es en Jesucristo. Y era bien chistoso porque hasta que aprendimos mejor y aprendimos a orar y aprendimos a pelear las batallas en oración antes de llegar a esos lugares, me acuerdo que el día que llevábamos Tortrix y pastel para todos, todos se convertían. El sábado siguiente no había ni Tortrix, ni pastel, ni piñata, nadie se convertía. Pero bueno, fueron experiencias maravillosas, ¿sí? En esa época no había problema de pandillas, y yo estoy seguro que hay una conexión entre lo que Dios nos permitió hacer en ese lugar y esa situación. Amén. Terminaron recibiendo, no solo recibieron al Señor los muchachos, recibieron al Señor los guardias, recibieron al Señor sus maestros. Los bautizamos en agua y fueron bautizados en Espíritu Santo. Ahí en la cárcel teníamos unos avivamientos increíbles. Pero me acuerdo que un día estábamos despidiéndonos de uno de los chiquitos, ¿verdad? Que siempre hay alguien que se le pega a uno, ¿verdad? Y era un día de esos fritos y yo tuve la genial idea de llevar mi suéter favorito a la cárcel, ¿verdad? Y, ay, qué frío, dice. Yo no sé si fue porque le echó el ojo a mi suéter, pero el hecho es que yo tenía más suéteres en casa. No eran como mi suéter favorito, pero pues yo tenía más suéteres. Él allá adentro, ¿cuántos suéteres podía tener? Ninguno, ¿verdad? Entonces solo le vi la carita: adiós, suéter favorito. Ahora, esas cosas tocan más que 1000 palabras, porque se llama amor en acción, se llama fe con obras. Ahora ya entienden de lo que está hablando Santiago. La fe sin obras está muerta. De la misma manera como nuestras ilustres palabras cuando estamos tratando de decirle a todo el mundo que los amamos, pero no estamos dispuestos a invertir ni un centavo, ni un minuto en ellos. ¿Lo ven? Ahora sí ya nos ubicamos aquí en Santiago, ¿verdad? Amén. Bueno, ahora ya saben de qué se trata ser cristianos. Amén. Se pueden ir a su casa. Muy bien, sigamos, regresemos a Santiago.
Santiago capítulo 2 y, bueno, verso 18, ¿verdad? Para retomar el tema acá. Santiago 2, 18. No sé por qué se me está corriendo esto. Ahí está. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y cuando las acciones, los hechos están allí, no tenemos que tratar de convencer a nadie de lo que somos, porque lo somos. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Maravilloso. Te felicito. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, si nuestra fe es solo teórica, hasta aquí en nada somos mejores que un demonio. O sea, nuestro grado de creer en Dios es exactamente el mismo. Ahora, no vayan a salir de aquí diciendo que yo dije que la gente religiosa es peor que un demonio. Salgan diciéndoles que Santiago dice. Pero es cierto o no, en cuanto al valor de su fe, pues no vale más que la de esos que nunca se van a convertir, ¿verdad? Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, sin vida, sin aliento. Ahora ya saben de qué estamos hablando acá, ¿verdad? De qué está hablando aquí Santiago. Entonces, en el siguiente versículo empieza a darnos allí y luego más adelante nos da dos ejemplos ilustres. Habla de Abraham como un ejemplo clásico y habla de Rahab como un ejemplo clásico. Es gente que no tuvo que ir por todos lados tratando de convencer a toda la humanidad de cuánta fe tenían. O sea, sus acciones, sus elecciones, los pasos que dieron, los riesgos que estuvieron dispuestos a tomar, hablan por sí solos. Amén. El domingo les expliqué cómo el efecto más inmediato que producen las tinieblas es la confusión, ¿verdad? Y les dije, Dios nos prueba con tinieblas como individuos, como familia, como iglesias. Y a veces Dios quiere probar a una congregación entera, ¿verdad? Y permite algún tipo de sacudida o de sangoloteo. ¿Saben qué es lo primero que se hace evidente cuando una iglesia es sacudida? ¿Cuán teórica era la fe de un montón de gente? Entonces, por eso Dios en su infinita misericordia permite de vez en cuando vientos, ¿verdad? Inundaciones, sacudidas. Entonces, quienes no quieren despertar, pues no van a despertar ni con eso, ¿verdad? Pero siempre hay algunos que dicen, esto me agarró sin salvavidas. Empezó a llover y yo no tenía salvavidas, ¿verdad? Y entonces empiezan a hacer su tarea y pues se ponen al día, ¿verdad? Amén. Pero es muy fácil caer en el engaño de creernos muy espirituales cuando nuestra fe solo es teórica. Pero veamos los ejemplos acá pues. Del verso 21 al 24 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. En otras palabras, Dios vio con agrado la manera de creer de Abraham, porque no solo era del diente al labio, con hechos demostró cuánto le creía a Dios. A eso se refiere. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Se hizo completa por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nuevamente, no está hablando de la salvación inicial y la justificación inicial y la limpieza de pecados. No está hablando de eso. Está diciendo que Dios va a ver con agrado. Él no va a vernos con agrado si solo somos palabras. Pero Él va a ver con agrado nuestras acciones y una acción es más que suficiente para convencer a Dios y a todo el mundo que sí creemos. Ahí está la prueba, ahí está la evidencia. Entonces examinemos a Abraham
y vamos a ir ilustrando de algunos puntos altos en la vida de Abraham. Abraham es uno de mis personajes favoritos en la palabra de Dios. Yo he aprendido de Abraham, pero toneladas, toneladas. Amén. El libro de Hebreos, cuando estudiamos a los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, habla de la manera como se condujo Abraham y dice: los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Los que esto dicen con sus hechos, los que se conducen de la misma manera como se condujo Abraham, esos no tienen que estar diciéndole a la gente: hey, yo quiero que me crean que yo voy camino a la Nueva Jerusalén. ¿Qué puedo hacer para que me lo crean? Bueno, a ver, vamos a ver la clase de elecciones que estamos haciendo, la clase de pasos que estamos dando, la clase de riesgos aparentes que estamos tomando, la clase de precio que estamos pagando. Amén. Entonces ahí es obvio que vamos camino a una ciudad que Dios tiene preparada para nosotros, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces veamos algunos puntos altos en la vida de Abraham. Génesis 12:1. Génesis capítulo 12, verso 1. Y cuando llega el momento en el que Dios nos va a probar y nos va a poner en una encrucijada en donde tenemos que hacer unas elecciones de esas de veras serias, de veras serias. Yo he visto a mucha gente llegar a esos puntos en la vida y allí se retraen, no están dispuestos. Amén. Por eso y por muchas otras cosas sabemos que no todo el mundo va a terminar su jornada en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero no se preocupen, Dios tiene nuevos cielos y nueva tierra también para los creyentes, no solo una nueva ciudad. Amén. Pero pues si sabemos de la nueva ciudad, creo que no seríamos muy listos si sabiendo acerca de la nueva ciudad no hacemos las elecciones correctas para procurar acercarnos a esa nueva ciudad. Pero en Génesis 12:1 dice, y aquí empiezan las elecciones de Abraham a probar cuán profunda era la fe de Abraham o hasta qué grado Abraham le creía a Dios. No, tengo que empezar antes. Mejor empecemos en el capítulo 11, verso 31. Ese creo que es un mejor punto de partida. Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Así es que todos salieron de Ur, toda la familia salió de Ur. Salieron de Ur para ir a Canaán, al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Pero a medio camino se asentaron en un lugar, ahí se instaló Harán, que era uno de los que iba con ellos. La ciudad terminó llamándose Harán, y allí florecieron y fructificaron y negociaron y enriquecieron y se asentaron y se acomodaron y estaban muy contentos y muy tranquilos y muy felices, como muchos cristianos. Dios nos saca de Egipto para llevarnos a la tierra de Canaán y a los montes de Jerusalén y al monte de Sión y a la nueva ciudad. Pero dan un paso afuera del mundo porque el Señor los ha salvado y limpiado con su preciosa sangre y terminan acomodándose, felices con el hecho de que el día que se mueran ya no se van a ir al infierno. Bueno, de acuerdo, es más de lo que merecemos. Pero si hay una nueva ciudad, no nos acomodemos, pues. Pero mucha gente se acomoda, toda la familia se acomodó. Pero oigan esto, capítulo 12, verso 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora,
Dios llamó únicamente a Abraham y lo llamó para salir solo. Eso lo sé por lo que dice el resto de mi Biblia, en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Él se jaló a Lot. Dios nunca le dijo que se fuera acompañado. Y Lot le dio que hacer, ¿verdad? En más de una ocasión. Pero en fin, el hecho es que viene Dios y le dice a Abraham: ya me creíste, tu nivel de fe hasta aquí es el mismo que el de tu parentela. Ya me creyeron lo suficiente como para salir de Ur de Caldea y venirse a Harán. Pero Abraham, ¿estás dispuesto ahora a dejar el mundo que conoces, la seguridad de la familia, la seguridad de saber que allí puedes prosperar, ¿verdad? La comodidad de estar con los tuyos y con tus seres amados, etc. ¿Estás dispuesto a dejar atrás el mundo que tú conoces por aventurarte a una tierra que desconoces? Pero haciéndolo solo por el hecho que yo te estoy llamando. ¿Eso se llama riesgo o no? Está pagando un precio alto. ¿Qué clase de peligros va a enfrentar? ¿Qué clase de esfuerzos va a tener que hacer? ¿Qué clase de elecciones va a tener que hacer? ¿Y si se le muere todo el ganado? ¿Y si lo atacan y lo matan? ¿Lo ven? Pero el resto de la familia estaba tan acomodada, su fe llegó hasta ese punto. Ellos sabían acerca de la tierra de Canaán, porque todos salieron de Ur para irse a la tierra de Canaán. Pero después de Harán, el resto de su fe era teórica. Ay, sí, Canaán, pero aquí estamos contentos. En cambio, la fe de Abraham no era teórica, como lo sabemos. Él no dijo: ay, qué belleza seguir al Señor, no importa lo que cueste. Eso es lo que decimos todos los domingos después de que hacemos un llamado al altar aquí, ¿verdad? Y con los jóvenes es lo que decimos todos los sábados después de hacer un llamado al altar. Ajá. Llega el día en donde Dios de veras nos prueba para ver si nuestra elección teórica va a ser una elección práctica y empírica. Y van a haber hechos y acciones. Amén. Y cuando llega el momento, muchos lo piensan dos veces y no están dispuestos a pagar el precio. Y se quedan acomodados donde están. Amén. Pero la fe de Abraham le permitió creer. Él salió sin saber a dónde iba, dice el libro de Hebreos. O sea, Dios hasta aquí no le ha dicho cuál es el camino. Él solo agarró sus valijas, sus vacas y se fue. ¿Cómo supo salir por la puerta correcta? ¿Verdad? Y Dios simplemente le dijo: sigue tu jornada. Dios lo fue conduciendo y lo fue guiando, pero Abraham tuvo la fe suficiente para dejar atrás toda su comodidad, todo el mundo que él conoce, a su familia y todo aquello, ¿verdad? Porque creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? ¿Salió? ¿Quién le va a creer al resto de la familia que creían, si creían o no creían? No importa cuánto hablaron con su boca. Oh, sí, hay una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es preciosa, es linda, es el anhelo de nuestro corazón. Pero no nos pidan movernos de Harán. Entonces solo es teórico. Hay una nueva ciudad, qué cosa más maravillosa. Tiene una calle de oro. El río de vida pasa por en medio de la calle. El árbol de la vida crece a uno y al otro lado de la calle y en medio del río. Tiene 12 cimientos, que son piedras preciosas, con los nombres de los 12 apóstoles. Tiene 12 puertas. Las 12 puertas son perlas. Tienen los nombres de las 12 tribus. Tiene muros de jaspe. ¿Sí? Y ahí están el trono de Dios y el Cordero. ¿Quieren estar en esa ciudad para siempre? Ajá, ¡yeah! Hasta que Dios nos dice: ok, llegó el momento para dar el siguiente paso en dirección a esa ciudad. Deja esto atrás. Entrega aquello. Apártate de esto. Sacrifica esto otro. Y me cuentan si el camino está poblado, superpoblado para la nueva ciudad. Amén, amén. Es lo que está diciéndonos aquí el libro de Santiago cuando pone a Abraham como ejemplo clásico de cuán teórica es nuestra fe, a la hora que nos toque empezar a dar pasos concretos, hechos y acciones
en dirección al lugar que decimos que amamos con todo nuestro corazón. Amén. Entonces Abraham fue uno de ¿cuántos eran sus parientes? Y él fue el único que creyó, no en teoría, sino en la práctica, porque fue el único que siguió su jornada a la tierra de Canaán. Amén. ¿Lo ven? Bueno, este principio es maravilloso, no me canso de tocarlo. Este mismo principio lo ven ustedes mencionado en el libro de Ruth. En el libro de Ruth. Este es un principio que cobró vida en lo personal hace años, porque Dios en su infinita misericordia me permitió dar pasos en esa dirección. Y mi fe dejó de ser teórica ese día, mi fe se convirtió en algo vivo. Amén. Ruth, bueno, la historia de Ruth es maravillosa, ¿verdad? Pero aquí en el libro de Ruth tenemos casi el mismo principio que Abraham y su parentela, solo que aquí son Ruth y su cuñada. No, su cuñada, Orfa. Ruth y Orfa, a las dos las probó la suegra. ¿Sí? Noemí. Noemí es la suegra. Y Noemí estaba casada con Elimelech y vivían muy felices para siempre jamás en Belén de Judá, hasta que hubo hambre. ¿Qué hicieron? Esperar en la misericordia de Dios y no apartarse de la casa de pan y alabanza. No, hay hambre aquí, mucha. Y se fueron a Moab. Y así es la gente. Cuando su fe es solo teórica, como disponen que Dios no les está funcionando, entonces agarran otra vez los métodos de Egipto, como vimos el día domingo, ¿verdad? Amén. Se fueron a Moab. Ahora en Moab, Elión y Kelión consiguieron mujeres moabitas, a Ruth y a Orfa. Pero llegó el día en el que murió Elimelech, el esposo de Noemí, y murieron Malón y Kelión. Entonces todas quedaron viudas. Noemí, la suegra, quedó viuda, y Ruth y Orfa, las moabitas, quedaron viudas. Pero Noemí había oído que Dios había visitado Belén con pan y dijo: esta es mi jornada. Así como Israel se levantó de Egipto para irse a Canaán, Noemí se levantó de Moab para irse a Canaán. Amén. E invitó a las dos. Pues realmente no las invitó, las dos se le pegaron, ¿verdad? Nosotros nos vamos contigo. Hicieron sus valijas y las dos se fueron detrás de Noemí. Hasta que Noemí se volteó con las dos y les dijo: a ver, ponderen bien su elección. Ya se pusieron a pensar en lo que esto puede costarles a ustedes. Ya se pusieron a pensar que si se vienen detrás de mí esperando a que yo me case, tenga un hijo, el hijo crezca y se los dé por esposo, no creo que estén dispuestas a esperar 30 años, pues. Están esperando venirse conmigo para que en Belén quemen fuegos artificiales a nuestro arribo y nos pongan una alfombra de pétalos de rosa y nos traten como las reinas y nos den todo de gratis. Y ahorita voy de regreso a Belén a ver por dónde, porque me quedé viuda, desamparada, no tengo nada material que ofrecerles. ¿Dónde quedó la fe de Orfa? Pues mira, pensándolo bien, creo que tengo mucho que perder. Mejor me voy a mi pueblo y a mi parentela. Ellos, número uno, me conocen, me van a recibir de regreso. Si no consigo trabajo, me mantienen. Moab, ahí nací, ahí crecí, ya estoy acostumbrada al Dios Quemos y a todo el mundo. Mejor me regreso a mi casa. Pero Ruth dijo: no me pidas, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora no vemos a Ruth hablándole a Noemí, diciéndole: ¿tú crees que tengo fe?
Es obvio que la tiene. Miren su elección. Miren su elección. Ella dijo, yo no sé qué voy a ir a encontrar a Belén, no sé cómo me van a tratar en Belén porque yo soy moabita y había una ley que ningún moabita podía poner sus pies en el templo de Dios. ¿Se acuerdan? Ajá. Pero lo que ella sabía de Dios por medio de Noemí fue lo suficientemente poderoso para hacerla creer en el amor y en la misericordia de Dios y en lo justo, recto y sabio de sus mandamientos. Y ella tiene que haber conocido la famosa ley del levirato, ¿verdad? Que permitía que los extranjeros espigaran en las 4 esquinas del campo de un judío y recogieran las espigas que se les fueran cayendo en el camino en el tiempo de la siega. Y es exactamente a la ley a la que se acogió Ruth, y colorín colorado terminó casándose con el dueño del campo. Y todos nosotros nos queremos casar con el Señor Jesucristo. Pero cuando el reto que el Señor nos pone delante implica un poquito de esfuerzo o inseguridad, o así como el caso de Ruth y de Orfa, muchos somos Orfa. Y mejor nos quedamos en el terreno que conocemos y no estamos dispuestos a aventurarnos a territorio desconocido. ¿Es cierto o no? Ahora miren la expresión que usó Boaz, con el que se casó al fin Noemí, el pariente cercano. En Ruth capítulo 2, verso 8 le dice, después de que le dijo a sus muchachos, oigan chicos, ¿y quién es esta chica que está espigando aquí en nuestra finca? Pues es Ruth y todo. Entonces dijo, cuidadito el que se meta con ella, cuidadito el que le ponga tropiezo, y es más, de adrede, agarren la cebada que están recogiendo y tírenla de regreso para que ella la recoja. Pero en el verso 8 dice, entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ahora, mira los términos. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Son las mismas palabras de Génesis 12 con Abraham, son las mismas. Eso a mí me dice que solo hay un camino a la tierra de Canaán y es ese. Amén. Vámonos al Salmo 45. Esta es una lección que les voy a dar de aquí a que el Señor nos lleve a su presencia las veces que sea necesario. Salmo 45. El Salmo 45 primero lo describe a él, el rey, el amado, el esposo. Después la describe a ella, la amada. Y en el verso 10 empieza a describirla a ella, a la reina, que está a su diestra con oro de Ofir. En otras palabras, a la esposa del Cordero, ¿verdad? A la esposa de Cristo. Dice, oye hija y mira, oye y mira, deja que lo que vas a oír genere una visión, una imagen en tu mente. Oye hija y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. En los mismos términos. Y deseará el rey tu hermosura. Porque el rey no se va a casar con fes teóricas. ¿Se dieron cuenta? El rey no está buscando por esposa a alguien que solo lo ame en teoría. Alguien que solo simpatice con su causa. Pero a la hora de las horas no esté dispuesto a dar un solo paso que le cueste algo en dirección a la nueva ciudad. Amén. Esa es fe muerta porque es fe sin obras. Dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura.
e inclínate a Él porque Él es tu Señor. Y luego dice, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Ahora, les prometo que eso no significa que el resto de la gente va a celebrar nuestras elecciones. Porque si ustedes ya han recorrido este camino, saben muy bien y por experiencia propia, que fuera de celebrarles sus elecciones los van a tildar de chiflados. ¿Qué son las hijas de Tiro? Cuando la gente descubra que no solo es teórica nuestra fe en Cristo, van a empezar a ofrecernos toda clase de beneficios y prebendas y regalos y cosas buscando convencernos de que no es para tanto. Podemos ser buenos religiosos sin ser tan exagerados, según ellos. Pero déjenme decirles algo. La fe acompañada de obras es de lo más exagerado que la gente pueda ver, pues. Porque al final dicen, entonces sí es en serio, sí es en serio. ¿Con quién se va a casar el Señor Jesucristo? Con aquellos que sí lo agarraron en serio, aquellos cuya fe fue acompañada de acción, hechos, obras, elecciones. Amén, amén. Dice, añádanle una acción a su fe y el rey va a desear su hermosura. Eso les dice a ustedes que llega a nuestra vida un grado de gloria en el instante en el que la teoría se une a la experiencia. Cuando se genera vida, inmediatamente se crea un grado de gloria en nosotros y el Señor empieza a desear esa hermosura que generó la unión de la teoría con la experiencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay algo ahora en nosotros que Dios desea, que Dios codicia. Se produjo vida. Hagan de caso que las teorías son masculino y las experiencias son femenino. Juntamos masculino y femenino y se produjo vida. Amén. Y el Señor empieza a codiciar, a desear esa vida que está viendo que se está produciendo en nosotros. Es con eso que el Señor se va a casar. Se llama Cristo en nosotros y Cristo no es una teoría. Amén. Amén. Gracias a Dios. ¿Lo ven? Entonces viene Santiago y dice, aprendan de Abraham si quieren saber qué significa tener obras y acciones acompañando su fe para que su fe les sirva de algo. Vayámonos a Abraham y veamos qué clase de elecciones hizo Abraham. ¿Por qué clase de camino caminó Abraham? Amén. Muchas veces llegamos a puntos en donde sabemos que tenemos que hacer una entrega y allí se queda mucha gente tirada en el camino. Dice, no es para tanto, pues, ¿verdad? Yo ya les he contado un poquito mi historia. Yo creo que, pues, como congregación es edificante que oigan estas cosas para gloria de Dios. Yo no les hablo de mí mismo, porque aquí está uno para hablar de la palabra de Dios, no de uno mismo. Pero la razón por la que estas cosas están vivas, no solo son teóricas. Debe haber sido como en 1984 tal vez. Vamos a ver, 81, 82, 83. No, tiene que haber sido en el 85. Me abordó el decano de la facultad y me dijo, tenemos una beca para ti. Queremos que te vayas a Holanda a estudiar una maestría en sistemas de construcción europeos. Los cursos son en inglés, así es que no había problema con eso. ¿Cuándo te vas? Y yo, saliendo del portón de la universidad en mi carrito, Dios me habló y me dijo, recuerda que no solo yo doy regalos. Yo acababa de estudiar el Salmo 45, sabía exactamente bien de qué me estaba hablando. Paralelamente a eso, el Señor me estaba llamando a servirlo de una manera un poquito más seria y comprometida. Y al día siguiente había ayuno en la iglesia, yo me puse en ayuno y fui al ayuno. Y le pedí oración a alguien, a uno de los pastores. No le dije gran cosa, solo en términos generales algunas cositas. Ore, tengo que dar una respuesta el día lunes. Y oramos. Y se me quedó viendo y solo me dio una palabra, esa era una palabra de profecía. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, si te vas te estancas. Ahora, si mi fe hubiera sido teórica,
¿Qué me importa estancarme? El día lunes ni siquiera fui personalmente de la vergüenza con el decano. Lo llamé por teléfono. Gracias, pero no gracias. Bueno, no satisfecho con eso, me llama a las pocas semanas. Y esto creo que ya se los he contado. Y me dijo, a la universidad le otorgaron una beca Fulbright. El presidente Bill Clinton fue becado Fulbright. Y queremos que tú seas el candidato de la universidad para la beca Fulbright que le están dando a la universidad. Eso les dice que fui buen estudiante, para gloria de Dios. Por eso aquí, cada joven que pasa por nosotros, les digo, bueno, ya saliste del colegio, ¿qué vas a seguir estudiando? Así es que, bueno, ahí ya no había ni batalla ni nada, porque yo sabía exactamente bien en qué dirección quería el Señor moverme, ¿verdad? Gracias, pero no gracias. Al par de meses me llama otra vez. Tenemos una beca esta era una maestría de diseño industrial para arquitectos. Gracias, pero no gracias. Bueno, les va a dar risa lo que me dijo. Un día me vio y me dijo, me imagino que tú te estás haciendo millonario porque no te interesan esas becas. Le dije, sí. Nada más que no son billetes que se arruinan con la polía. Amén, amén. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque las cosas que ustedes oyen en este lugar, créanme que no son teóricas. Por eso son tan poderosas, por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Camino a la nueva ciudad, yo solo conozco uno. Y es el que nos marca a Abraham, es el que nos marca a Ruth y es el que nos marca el Salmo 45. Amén. Y entonces Santiago en el capítulo 2 dice, miren, si su fe sigue siendo teórica toda la vida, nunca nos vamos a ver en la nueva ciudad. Porque a la nueva ciudad no se llega en teoría. No se llega en teoría. Y ahorita podríamos detenernos y a lo mejor reflexionar y pensar en esas 2, 3, 4 ocasiones en las que el Señor nos pidió hacer una entrega, sabiendo que si la hacíamos íbamos a obtener mayor hermosura o un mayor peso de gloria. Y no estuvimos dispuestos a hacerla porque ¿qué van a decir? ¿Y qué van a opinar? ¿Y qué van a decir mis amigos y mis amigas y mis parientes? Pues Abraham él jamás aborreció a sus parientes, pero por el otro lado, la opinión de sus parientes no pesó demasiado en sus elecciones. Amén. No son sus parientes los que dieron la vida por él en la cruz del Calvario. Y no es con sus parientes que estaba planeando pasar toda la eternidad en la Nueva Jerusalén. Lo ven. Amén. Entonces podemos correr peligro de engañarnos pensando que somos lo que decimos creer cuando todo el tiempo es únicamente teórico. Y no hemos estado dispuestos a sacrificar oportunidades. No hemos estado dispuestos a exponernos a críticas. Amén. ¿Están escuchando? O sea, en este lugar sí decimos que vamos a la nueva ciudad. Amén. Y algunos sí lo están demostrando. En otros todavía es teórico, pero todavía lo pueden demostrar. Haciendo las elecciones correctas. A veces pasa, descubrimos que no vamos a dar otro paso más en Dios si no hacemos una nueva entrega. Y mejor me voy a otra iglesia. ¿Qué tiene que ver la otra iglesia con mis entregas y con la nueva ciudad y con el camino para llegar a la nueva ciudad? El problema soy yo. Amén. Bueno, eso es lo primero que descubrimos nosotros del camino por el que caminó Abraham. Veamos más cosas. Vámonos a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Y por supuesto estamos saltándonos un montón de cosas porque queremos concentrarnos en ver la manera como caminó. En Génesis 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Nunca le dijo que se llevara a Lot.
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y solo me detengo para comentar una cosita, porque era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Las personas a las que solo les interesan las riquezas materiales siempre citan estas cosas para tratar de justificar el hecho de que Dios está más interesado en nuestro bienestar temporal que en nuestro bienestar eterno. Pero ¿qué lección obtenemos nosotros de esto? Ahora tienen un cuadro más amplio para entender lo que significa, más buscar primeramente, ¿qué es el reino de Dios? Es la nueva ciudad. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted haga todas las entregas que Dios le pida hacer. Le prometo que Dios va a velar porque a usted no le falte nada. ¡Ja! Amén. Cierto, ¿lo ven? Pero mucha gente no quiere hacer ningún tipo de entregas. Pues, lo que sí quieren son las riquezas. Muy bien, verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, o las buenas tierras. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham probablemente se quedó con un lugar desértico, árido, escabroso, arenoso. Pero vean el cuadro. Un día hubo problemas, ¿verdad?, entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque pues de plano, ¿verdad?, tenían tal cantidad de ganado que no era suficiente la tierra para esas cantidades de ganado. ¿Qué ocurre cuando empiezan esa clase de problemas? Digamos que ya somos cristianos y valoramos tanto la paz o estar en paz para poder ir al cuarto de oración en paz y buscar al Señor en oración en paz y poder meditar en su palabra y poder aprender de Él y poder estar un buen rato con Él en paz. Pero ¿qué pasa cuando un día empiezan los problemas? ¿Verdad? Y que sí, que aquí hay problemas y que ahí hay problemas y que pasó esto y que pasó lo otro, y usted trata de ir en paz a buscar a Dios a su cuarto de oración a ver si se puede. ¿Verdad que no se puede? Es horrible. Uno quiere concentrarse en el Señor y el problema. Es tremendo. Y Abraham amaba tanto al Señor que la verdad, un día puso las cosas en la balanza y dijo: ¿qué vale más? ¿Dios y mi relación con Dios? Y tener paz para seguir buscando a Dios en paz. O la seguridad de saber que no se me va a morir el ganado y no arriesgar la tierra solo por las necedades de la gente de Lot. ¿Qué pesa más? Abraham era muy experimentado en entregas, y entregas de esas que prueban que su fe no era teórica. Y allí Abraham se encontraba en otra disyuntiva porque dijo: si me quedo con Lot van a seguir los problemas. Si me deshago de Lot, qué feo ser yo el que escoja la buena tierra, ¿verdad? Voy a estar dispuesto a sacrificar las mejores tierras. Si Lot escoge las mejores tierras para el ganado, él que escoja las mejores tierras, que su ganado coma, engorde,
se reproduzca y que vivan felices para siempre jamás. Si yo me quedo con las peores tierras y pongo en riesgo mi ganado y toda mi hacienda, pues que así sea. Pero lo que no estoy dispuesto a poner en riesgo es mi paz y mi comunión con Dios. Y vino y le dijo a Lot: Lot, tú escoge. Y puso en juego todo su futuro económico. ¿Qué creen que significa más? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero si somos honestos, eso solo es teórico. Hasta que hacemos esa clase de elecciones. O empezamos un negocio y al principio todo muy bien y tranquilo y en paz, pero llega un punto en donde si no mentimos y defraudamos y meneamos por aquí y una mentirita por allá, la cosa no va a seguir adelante. Bueno, ¿qué vamos a sacrificar? ¿Nuestra relación con Dios y nuestro bienestar eterno? ¿O nuestro negocio y algún bien temporal? Camino a la nueva ciudad solo hay uno. Solo hay uno. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Yo he visto con horror una y otra vez a la gente quedarse con el bienestar y la seguridad temporales que les ofrece esto. Porque no es para tanto, pues, o sea, podemos ser buenos cristianos sin ser tan exagerados. Bueno, se quedaron en Harán, hubieron podido llegar hasta Canaán, pero se quedaron en Harán. Me estoy explicando. No estoy diciendo que tienen que renunciar a todo lo que tienen, pero sí estoy diciendo que tienen que renunciar a lo que Dios les vaya pidiendo renunciar. ¿Y qué les va de qué les va a pedir Dios renunciar? Saber, yo no sé. Es entre usted y Dios. Y a unos es de una forma y a otros es de otra. Yo no sé cuáles son sus ídolos, yo sé cuáles son los míos. Y uno piensa, pero qué horror, qué escándalo. El Señor quiere que seamos pobres. ¿Quién fue más rico, Abraham o Lot? A la postre. En lo natural y no digamos en lo espiritual. Lo que pasa es que no tenemos fe para creerle a Dios. Decimos que le creemos, pero solo es en teoría. A la hora de dar pasos concretos, tangibles, no estamos dispuestos a sacrificar algo con lo que Dios no está precisamente contento, por tener a Dios contento. ¿Cierto o no? Pues por lo menos no la mayoría, pero sí los que van camino a la nueva ciudad. Amén. Ven el camino. Ven la clase de entregas que hizo Abraham, la clase de sacrificios que hizo. Y hasta aquí no se le murió ni una vaca, ni una oveja, ni un cerdito, ni una gallina, ni un pato. Dios veló por él. Toda la vida veló por él. Amén. Nunca dejó de pagar renta y nunca lo corrieron por no pagar la renta. Me estoy explicando. O sea, este es un camino. La palabra camino denota acción, no teorías. Y para muchos el cristianismo solo son teorías. A la hora de las acciones, se quedan solo en teorías, porque no estamos dispuestos a movernos en la dimensión desconocida, ¿verdad? No. Primero que Dios me dé una visión y que venga un profeta y me explique con lujo de detalles todos los títulos, incisos y textos. Y entonces cuando yo lo entienda, voy a dar el paso. No, eso se llama fe teórica. Amén. Bueno, hoy sí los tengo, ¿verdad? Y no yo, Santiago nos puso la cara en el espejo. Y dice, la fe sin obras. Ahí es tan risible como decirle a alguien cuánto lo amamos y no estamos dispuestos a darle pero ni un suéter, pues, si vemos que tiene frío. ¿Lo ven? Amén. Bueno, tengo 3 minutos, no les puedo dar el siguiente. ¿Alguna pregunta? No me meto al otro porque entonces me como 10 minutos más del tiempo. Mande.
Solo saben que vamos a traer el micrófono y así yo no tengo que repetir la pregunta y todos escuchamos y todos somos beneficiados. Gracias. Esto es algo personal, pero siempre he tenido una duda y hasta creo que le he querido quitar de que sea una duda, pero cuando uno habla de ayudar al prójimo, de sentir ese amor, uno siempre ve, por ejemplo, el caso de la mendicidad. Sale uno a la calle y está el cojo, el inválido, como sea, y está en la esquina. Yo fui educado de una manera en la que mi padre me decía: mijo, si vos le das a todo el que esté en la calle, lo único que vas a hacer es multiplicar la pobreza. ¿Cómo? En realidad no debería de preguntarlo porque se supone que cada quien lo siente en su corazón, pero ¿cómo se ve eso en el aspecto de la relación con Dios y lo que uno realmente siente? Porque todavía lo siento. Yo vengo a la iglesia, pero todavía siento que a veces no estoy haciendo lo correcto, dándole a alguien, sobre todo cuando no esa persona, además de que no la miro como lo más pobre del mundo, no me parece que esté haciendo algo bien. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no es nuestro tema y la respuesta es muy larga, pero déjenme resumirla en esto. Dios no nos mandó a ser jueces de nadie. ¿Saben cuál es la respuesta allí? Oren: Señor, ¿ayudo o no ayudo? Eso es todo. Ahí se compone el problema. Y hay algunos a los que sí Dios va a querer que ayudemos y hay otros a los que Dios no nos va a dejar ayudar porque no estamos ayudando, estamos desayudando. Amén. Pero dejémonos gobernar por Dios. Dejémonos gobernar por Dios. Ser sabios con el prójimo al no dar también es amor al prójimo porque les dimos lo mejor. Pero solo Dios puede gobernar, ¿verdad? Entonces, eso sí, pongamos nuestra mente a los pies de la cruz y dejemos que sea la soberanía de Cristo la que nos mueva. ¿De acuerdo? Que sea la soberanía de Cristo la que nos mueva. No seamos nosotros los jueces de las situaciones ni de la gente como aprendimos la semana pasada, sino que oremos: Señor, ¿ayudo o no ayudo? ¿Verdad? Hay dos extremos a esa balanza. Hay dos extremos a esa balanza. Porque hay un versículo en Proverbios que dice: al que te pida, dale, y no digas no puedo cuando sí puedes. Entonces ahí es donde necesitamos, por encima de eso, preguntarle al Señor: Señor, a ver, ahí hay una necesidad, ¿qué hacemos aquí? Y a lo mejor Dios dice: ve y da. A lo mejor Dios dice: ni te metas. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Creo que eso resume bastante bien el asunto. Ok, pero ese es un tema gigantesco, ¿verdad? Gigantesco, amén. Pero la soberanía de Dios es lo que nos salva. Bueno, esa pregunta abarcó los 3 minutos que teníamos. Si aprendimos algo, vamos a darle gracias a Dios por su bondad, por su amor, por su misericordia.